autorrealización íntima del ser es lo más importante. Si hay algo que verdaderamente debe interesarnos, es nuestro propio ser. El dinero, las posiciones sociales, las cosas materiales, son verdaderamente vanas y pasajeras. La cruda realidad de los hechos es que la muerte llega muchas veces cuando uno espera. ¿De qué sirven, pues, las vanidades de este mundo? ¿De qué cosas pasajeras? Todo eso es fácil y necio. Debemos preocuparnos más por nuestro propio ser. La revaluación interna, la honda alegría. Y ciertamente, tales revaluaciones son fundamentales y revisan características trascendentales de eternidad. Obviamente, tenemos que distinguir entre lo que es ser y lo que es el no ser de la filosofía. Incuestionablemente, el yo psicológico no es el ser. Más gentes confunden el yo al mismo con el ser. Es necesario saber que el yo psicológico tiene un principio y tiene un fin. Obviamente, todo lo que tiene un principio debe tener un fin. Así que el yo no es eterno. A nosotros debe interesarnos todo lo que sí es eterno, que es el ser. Mas debemos eliminar lo que no es el ser. Debemos desintegrar el ego. Obviamente, este ego no es más que el resultado de todos nuestros errores, de todas nuestras aberraciones, y pasión. Esto indubitablemente es un manojo de defectos: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y para darle de acero, no lograríamos enumerar detalladamente todos los defectos psicológicos que poseemos. En conjunto, todos ellos son el sí mismo. Obviamente, el ego no puede darnos auténtica felicidad, puesto que él mismo es el resultado del error. Si no fuera por los errores, el yo no existiría. No solamente estamos cometiendo errores en el presente, también los cometimos en el pasado. Y es claro que los errores del pasado quieren proyectarse hacia el futuro a través del callejón del presente. En vidas anteriores, cada uno de nosotros cometió lamentables equivocaciones, lamentables errores. Y estos no han desaparecido. Llevamos en el fondo mínimo del subconsciente. Y lo peor, repito, es que quieren actualizarse en la hora presente para proyectarse al futuro. Todos nosotros estamos condicionados, lamentablemente, por nuestros propios errores. No hemos aprendido todavía a abrirnos a lo nuevo. Cuando algo nos presenta, cuando alguna nueva verdad sale al encuentro nuestro en la vera del camino, no la sabemos
recibir como algo nuevo, sino que de inmediato apelamos a lo que tenemos acumulado en la mente, con el propósito, claro está, de interpretar aquello que se nos ha presentado. Es decir, no somos capaces de ver aquello tal como es en sí mismo, sino que tenemos que interpretarlo a nuestro modo, de acuerdo con nuestros trasfondos psicológicos, de acuerdo con nuestros prejuicios, preconceptos y condicionamientos. No somos de modo alguno capaces de abrirnos a lo nuevo, con mente pura, íntegra, espontánea y perfecta. Estamos condicionados por el error, desgraciadamente. Estamos condicionados por nuestros propios defectos, lamentables. Cada uno de nosotros tiene una característica especial, plenamente especificada por algún defecto de tipo psicológico. Cada uno de nosotros está sellado, dijéramos, por algún criterio de tipo muy enfocado. En modo alguno hemos adquirido la capacidad de ver las cosas en forma nueva. Desafortunadamente cargamos dentro muchos errores viejos y esto nos condiciona desfavorablemente. Hay necesidad, mis caros hermanos, de tener una mente más elástica, más dúctil, una mente que se abra siempre a las verdades nuevas, una mente comprensiva, íntegra. Urge ante todo que nosotros libertemos la mente, que está desgraciadamente metida en el molde de tantos y tantos ayeres. Necesitamos libertarla de esos moldes, de esas formas del pasado. Necesitamos convertir la mente en un instrumento maravilloso que pueda recibir las grandes verdades. Hoy, mis caros hermanos, todos estamos formados en el error. Somos el producto de muchas equivocaciones. Y lo más grave es que no queremos ver nuestros propios errores, que no queremos ver nuestras propias equivocaciones. Cada uno de nosotros se desliza en el error, vive en el error y muere en el error. Si nosotros comprendiéramos todo esto, si fuéramos capaces de eliminar, pues, los elementos indeseables que cargamos en nuestro interior, la vida sería muy diferente. Pero no queremos ver nuestros propios errores. Siempre encontramos justificativos para cualquier mala acción. Desgraciadamente, somos como Pilatos, vivimos lavándonos las manos incesantemente y diciendo, no, yo no tengo la culpa. Jamás queremos reconocer nuestros errores. Nunca tenemos la culpa. Conviene, mis caros hermanos, que al concluir este año nos hagamos más reflexiones, que adquiramos más individualidad en nuestra propia mente. Pues por hoy, desgraciadamente, accionamos y reaccionamos incesantemente como animales. Si nos pegan, pegamos. Si nos maldicen, maldecimos. Si nos odian, odiamos. Aún más, acostumbramos a identificarnos con hechos, sucesos que acaecen a nuestro lado, en forma mecanística. Nos identificamos con acciones ajenas, equivocadas, y reaccionamos donde no tenemos por qué meter las narices. Y eso es grave. Y desgraciadamente no hemos entendido la necesidad de individualizar un poco más nuestra mente. Siempre andamos metidos en cosas ajenas. Siempre andamos de aquí para allá identificados con escenas que nada tienen que ver con nuestra vida, con sucesos que no son nuestros. Opinamos donde no tenemos por qué opinar. Decimos cuando nada debemos decir.
reaccionamos con hechos ajenos que nada tienen que ver con nosotros. Veamos a las gentes en las calles, en los mercados públicos. Me sucede muchas veces algún error, alguien ataca a alguien, hay cualquier desorden, inmediatamente tomamos partido, nos pronunciamos en contra de alguien que nos pareció injusto y hasta reaccionamos en forma violenta cuando con nosotros nos están metiendo. Nuestra mente se ha convertido pues en una especie de caja de resonancia para las acciones ajenas, mas no se ha convertido verdaderamente en un instrumento dúctil, elástico e individual para nuestras propias autorreflexiones. Las gentes hacen con nosotros lo que quieren, porque nosotros no tenemos individualidad mental. Todos juegan con nosotros. Pueden llevarnos del placer al dolor y del dolor al placer a su gusto. Pueden hacernos cometer los más grandes disparates. Pueden inclusive hacernos reaccionar en formas violentas y hasta convertirnos en homicidios. Y por causa de muchos podemos ir a la cárcel. No tenemos una mente que se ajuste a la auténtica individualidad. No tenemos mente individual, desgraciadamente. Miremos a las multitudes. Veámoslas en una manifestación pública de odio. ¿Cuántos en su vida jamás hubieran sido capaces de lanzar una piedra a la casa del vecino? Ya metidos entre las multitudes, no solamente lanzan piedras, insultan y hasta matan en nombre de muchos lemas y de muchas cosas que les parecen justas. Individuos que solos son incapaces de cometer ningún delito. En relación con las multitudes, en una manifestación pública, apedrean, golpean, insultan. Sujetos que en la casa jamás hubieran pronunciado una palabra, lanzan toda su baba difamatoria contra los líderes, o contra los personajes del gobierno, o contra gentes que odian, etcétera, etcétera. En público muchos hacen cosas que jamás harían en su vida privada. Todo esto nos va demostrando que no existe una verdadera individualidad mental en las gentes. Somos simplemente máquinas que vamos de aquí para allá, sin ton, ni son, sin rumbo y orientación ninguna. Al concluir pues estos trabajos quiero invitarlos en la reflexión a ser más individuales, a preocuparse más por sus propios procesos psíquicos. Uno tiene que aprender a dirigir sus propios procesos psíquicos. Tiene que convertirse uno en amo de sus propios procesos. ¿Por qué otros han de poder gobernar nuestra psique? ¿Qué es un fornicario? Un sujeto que se deja gobernar. ¿Por quién? Por las psiquis ajenas. Y que comete delitos horribles. Peca contra sí mismo. ¿Qué es un borracho? Un ente mecánico que se deja gobernar por otros. Y ofrecen una copa de vino y claudican sus mejores intenciones. Se embriaga y comete disparates de todo esto. ¿Por qué? Porque no tiene una verdadera individualidad consciente. ¿Qué es un iracundo? Un sujeto que otros manejan. Basta con que le digan una palabrita ofensiva para que inmediatamente reaccione violentamente. ¿Qué es un envidioso? Una pobre víctima. ¿De quién? De otro. Basta con que otros le muestren su lindo carro o la bonita casa que compraron para que se esté muriendo de envidia. ¿Y qué es un celoso? Víctima de otros. Otros juegan con él. Si la mujer no quiere ver sufrir, basta con que le guille el ojo al vecino para que inmediatamente esté muriéndose de él. Es decir, no tiene una auténtica individualidad. Juegan con él. Débil, están totalmente débil.
Es necesario, mis caros hermanos, que nos hagamos más fuertes y que acabemos con nuestras propias debilidades. Uno se hace fuerte precisamente cuando elimina sus errores. ¿Cómo puede ser fuerte alguien que es víctima de otro? ¿Sería acaso fuerte una pelota de fútbol? Cada uno de nosotros es como una pelota de fútbol. Todos juegan con nuestra sí. Si quieren ustedes comprobarlo, ustedes no pueden evidenciarlo. Díganle una palabra de verdad a un actor cómico o a un actor dramático y vean lo que sucede. ¿No han hecho el ensayo? Es obvio que a los que se llaman grandes artistas en esta época de decadencia del arte les molesta terriblemente la verdad. Ellos están enamorados de sí mismos, son narcisistas, 100%. Si alguien hiriese su vanidad, ¿qué sucedería? Se convertiría en enemigo, si alguien, ¿verdad? Entonces, ¿son acaso esos señores que manejan las multitudes, dueños de sí mismos, tienen mente individual? Es obvio que no, cualquiera puede jugar con ellos. Mas si le decimos una palabrita lisonjera a uno de esos representantes del arte moderno, ¿qué sucedería? ¿Qué sucederá? Vibrará de alegría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le hemos alabado. Un público que no aplaude a un artista, lo mata. Porque ese artista no tiene individualidad, depende de ese público. Así es en todo orden de cosas, como estamos demostrando nuestra propia debilidad. Los afectos. ¿Qué son los afectos? Una muestra de debilidad. El afectuoso sufre horriblemente cuando la mujer no le acaricia, cuando el hijo no le abraza. Entonces, ¿dónde está su fortaleza? ¿Cuál es su individualidad? Si su mujer quería hacerle sufrir, basta con que no le haga algunas caricias. Si hay otro que quiere tenerlo contento, si un hijo desea de él sacar, por ejemplo, algún dinero, basta con que le dé palmaditas en el hombro, con que le diga papá. Entonces saca su billetera, ¿cuánto necesitas, hijo? Tantos, si lo tienes. Entonces, ¿dónde está la verdadera individualidad de ese? ¿Cuál es su fortaleza? Si nosotros reflexionamos muy seriamente, mis caros hermanos, en todo esto, si apelamos a la autorreflexión evidente, podemos llegar a la conclusión lógica de que todos nosotros somos simples marionetas, movidas por hilos invisibles. De que cada uno de nosotros es un muñeco con el que otros juegan. De que no poseemos una verdadera individualidad consciente. Y esto es, a todas luces, lamentable. Urge que nos volvamos, repito, más autorreflexivos. Urge que nos volvamos más individuales. Urge que nos volvamos más conscientes de nuestra propia vida. Se hace indispensable que aprendamos a gobernar nuestros propios procesos psicológicos. En modo alguno debemos continuar como simples marionetas. Es indigno que sigamos siendo manejados por otros. Hasta hoy, nosotros todavía no poseemos la auténtica individualidad. No somos libres. El yo es
en verdad el error, el producto de muchos ayeres. Y todos nosotros estamos condicionados por tantos y tantos ayeres. Necesitamos hacernos libres. Y eso solamente es posible eliminando nuestros propios errores, pero eliminándolos radicalmente, extirpando de raíz nuestros propios defectos de tipo psicológico. En esto de la extirpación de nuestros errores, necesitamos ser un poco más sensibles, más conscientes. Realmente ya nos tienen cansados, aquí ya, cansados todos los sermones de los distintos prelados religiosos. Algunos de la parroquia del pueblo dicen: hermanito, miren que no roben, vean que sean beneficios, que no maten, que no estafen, etc. El padrecito lee por allí un evangelio que ni él mismo entiende y todos se persignan y salen muy satisfechos. Pero los errores continúan. Existen distintos tipos de moral. Ya la gente está cansada de tantos códigos de moral. Lo que es bueno en un país resulta malo en otro país. En la China, por ejemplo, un hombre sea capaz de matar a su padre porque ya está muy anciano. Allá está correcto. Que aquí se haga resulta que un crimen. En lo que en una época es moral, en otra época es inmoral. La moral es esclava de las costumbres, del tiempo, de los prejuicios, de los países, de los lugares, etc. Hay necesidad, mis caros hermanos, de libertarnos de tantas y tantas morales que a nada conducen, de tantos y tantos códigos de vida que no producen resultados específicos de ninguna especie. En esto del saber proceder inteligentemente, necesitamos hacernos más autoconscientes, más autorreflexivos. Necesitamos que la autoevidencia y la autorreflexión nos lleven pues a la comprensión integral profunda. Hay tantos que han hecho daño con sus virtudes. No olviden ustedes que las virtudes son magníficas cuando se saben manejar bien. Mas si no las sabemos manejar, podemos también con ellas ocasionar graves daños al prójimo. Ejemplo, en la época de la Revolución Francesa, los verdugos queriendo cumplir con su deber cabalidad. ¿Cuántas y cuántas cabezas cortaron? Todavía me recuerdo de Marat. Lo último que le dijo al verdugo fue: cuando mi cabeza caiga en el canal, entre todas esas cabezas que están ahí, te suplico que la mía la agarres del cabello y se la muestres al público. El verdugo le dio su palabra y la cumplió. Digo, estoy hablando, confundiendo personajes. Estoy confundiendo a Marat con Danton. Estoy hablando de Danton, no de Marat, porque ya sabemos que Marat también fue eliminado por una monja. Esta, queriendo cumplir con sus deberes religiosos y para bien de la sociedad, lo eliminó. Así pues, les estoy hablando de Danton. Estaba equivocando personajes. ¿Cuántos jueces han enviado a muchos a la cárcel? Al suplicio, al calco, en cumplimiento de su edad. Gentes justas han ido a parar en mazmorras orgullosas. O han sido asesinadas. También que el cumplimiento del deber, por muy hermoso que sean los hermanos, si no se sabe manejar, también puede servir para causar muchos daños. Así con todas las virtudes. Toda virtud, por muy bella que sea, tiene su artificio. Tengamos, por ejemplo,
la virtud de la tolerancia. Es obvio que nosotros debemos ser tolerantes para con el prójimo, pero ya la tolerancia llevada al exceso se convierte en complicidad con el delito. Un ejemplo: alguien viene, por ejemplo, a asesinar a nuestras familiares, a un hijo, a un hermano. Bandidos que han asaltado la casa. Nuestro deber en ese momento es defender el hijo que está en nuestra casa. Defender al inocente, defender al hermano. Como jefes de familia, saber responder. Nosotros, como gente tolerante, decimos: no, yo no levantaré mi mano contra nadie. Y el bandido que le está asesinando al hijo, que le está violando la hija, le dice: yo te bendigo, hermano, te perdono todos estos crímenes que estás cometiendo. Dios te bendigo. Sería justo eso. De ahí la tolerancia lleva al máximo. Es obvio que se convertiría uno en cómplice del delito. Un hombre que tiene su esposa y vienen los bandidos a violarlo, él responde con bendición: que Dios bendiga a mis bandiditos. ¿Qué diría usted de un hombre así? Sería un hombre de chocolate, ¿verdad? No se diría para nada. Un tal así que no merece vivir. Obviamente la tolerancia lleva hasta el máximo, que nos convierte en cómplices del delito. Mucho contra las armas en las distintas escuelas de tipo esotérico o pseudo-esotérico y pseudo-físico. Todo eso hay que colocarlo en el nivel de la comprensión, porque hasta las mismas armas son infinitas. Cuando tengamos un caso, a un hijo viene a atropellarle a su padre, se la vienen a asesinar, para permitir un crimen asesino a su madre. No será capaz de apelar a una arma para defender la vida de aquella que lo trajo al mundo. O va a bendecir a los que vienen a asesinar a su propia madre. Obviamente que si él, en ese caso, se vuelve tan tolerante que llega a bendecir y a abrazar a los que le vienen a asesinar las horas de suicidio, pues es un cobarde y se convierte en cómplice del delito. ¿Qué hacer en ese momento? Defenderlo. Si hay que apelar a las armas, no queda más remedio. Pero tiene que defenderlo. Y no se echaría karma por no defenderlo. Ahora, en cuanto a lo personal, si uno verdaderamente está siguiendo las sendas del filo de la navaja, tiene que saber pensar el látigo del verdugo y devolver bien por mal y bendecir a los que lo maldicen. Y si les pegan en la mejilla derecha, ponerle izquierda para que les suenen más. Es un poco duro eso, pero claro, porque ya uno se resolvió a seguir la senda del filo de la navaja. Palmaditas a los bandidos, los tratará con cariño como hermanitos. Sería absurdo, ¿verdad? Lo mejor en ese caso es pues apelar a la defensa y cumplir con el deber y morir en el campo de batalla si es necesario. Esa pregunta se la hicieron alguna vez a Krishnamurti y francamente no la supo responder exactamente. Me dijeron: ¿qué harías tú si yendo con una hermana tuya? No le dijeron con su mujer, no, sino con una hermana. Posiblemente por no lastimarlo, porque él no tiene mujer. Bueno, y de pronto alguien te la atropellara. ¿Qué harías? Entonces él respondió que él no contestaría qué haría, que el día que eso sucedía, él vería qué haría. Bueno, ese se salió por la tangente, ¿no? La respuesta ha debido ser más concreta. Claro está. La respuesta ha debido ser defenderla, a como dé lugar, pero defenderla. No estoy preconizando la violencia, no. Estoy diciendo hasta dónde perjudicaría, por ejemplo, el vicio o la tolerancia llevada al máximo, convertir el vicio. Porque una virtud, por bella que sea, más allá de cierto punto, se convierte en vicio, en defecto. Aquí la Cábala nos habla, por ejemplo, de los sefirot y de sus virtudes.
Pero también nos habla de los tripos, que no son sino precisamente los epítetos adversos, la antítesis de las virtudes, que están personificadas en los sefirot, el anverso de la medalla. Así pues, mis caros hermanos, necesitamos, es decir, es comprensión, salirnos de tantos códigos muertos de ética y actuar con una actitud diferente. Existe, por ejemplo, en el Tíbet, por allá, un libro sobre el modo de acción de los iniciados. Lo llamaremos de ética, pues, aunque esa palabra ya ni siquiera satisface, pues hay tantos códigos de ética. Pero lo cierto es que está más allá del bien y del mal. Porque en todo lo bueno hay algo de malo, y en todo lo malo hay algo de bueno. No olviden ustedes que entre el incienso de la oración también se esconde el delito. El delito se viste de mal, de apóstol, llega hasta oficiar en los templos más sagrados. Así pues, existe mucha virtud en los malvados y mucha maldad en los virtuosos. Existe lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. En el Tíbet, repito, existe un libro muy especial para los iniciados, un modo de acción único. Muchas de las formas de actuar de esos iniciados tibetanos nos sorprenderían. No encajan completamente dentro de los moldes éticos que tenemos aquí en la vida occidental. Por ahí hay un dicho que reza, que no hagamos cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Para los tibetanos no se dejan condicionar la mente por tal dicho. Actúan en forma tal que a muchos sorprende. Los iniciados del Tíbet no actúan de acuerdo con los códigos que existen sobre el bien y el mal, sino de acuerdo con los dictados de la propia conciencia, que es diferente. Cuanto más nos vayamos nosotros libertando de tantos y tantos códigos, cuanto más individualizados nos vayamos volviendo, iremos comprendiendo pues, la necesidad de disolver el ego, el sí mismo. Y es que como les digo a ustedes, no es más que un libro de muchos tomos, una obra de muchos tomos, obra que tenemos que estudiar, porque no es posible disolver el ego, el mí mismo, sin haberlo comprendido íntegramente, totalmente. En el terreno de la vida práctica es donde debemos autodescubrir. Los errores que llevamos dentro afloran precisamente en la vida práctica. Y si nosotros nos hallamos en estado alerta, entonces los veremos tal cual son. Defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente a través de la técnica de la meditación. Una vez comprendido puede ser eliminado con el poder serpentino anular que se desarrolla en el cuerpo de la zeta, es decir, con el poder de Devi Kundalini. Cuanto más vaya desintegrándose el ego, la conciencia se irá haciendo cada vez más fuerte. Y al fin quedará entronizado, dijéramos, dentro de sí mismo, un foco de gravedad permanente, un centro de individualidad auténtica, que nos libertará completamente de las acciones y reacciones del mundo exterior. Pero necesitamos crear ese centro de gravedad permanente en sí mismo, y eso solamente es posible disolviéndole. Creado, repito, ese centro de gravedad, tendremos individualidad. Pero hoy por hoy no somos sujetos individuales, somos máquinas controladas por otros. Todo el mundo juega con nosotros, no tenemos auténtica individualidad. Cuando hayamos disuelto el ego, el mí mismo, descubriremos con asombro místico que hay algo que no es posible disolver. Y ese algo es odiado por las gentes de todas las religiones. Me refiero al Satán bíblico. Esta palabra naturalmente horroriza a muchos.
Ya sabemos nosotros el papel que ha hecho el diablo en el Antiguo Testamento. Mas debemos comprenderlo. Ese diablo que tanto nos asusta es el menos dañoso. Como dijera Goethe en uno de sus poemas, palabras se pone en boca de Dios. De todos los de tu especie, genios a mi ley rebeldes, el menos dañino y perjudicial tú eres. Que Mefistófeles, Satán, sea el menos dañino y perjudicial parece increíble, ¿verdad? Todas las gentes religiosas piensan que precisamente Satanás es el más dañoso. Y si nosotros nos pronunciáramos a favor de Satanás, nos declararían satanistas. Magos negros, hechiceros, brujos, gentes malditas, etc. Así es la humanidad. Pero recuerden ustedes que ese Satanás es la sombra del Eterno. Podríamos disolver el ego, reducirlo a polvo, pero a Satanás no podemos disolverlo, porque es la sombra del Eterno. Si vamos por una calle, proyectamos nuestra sombra, ¿verdad? Con la luz del sol. Así también el Eterno proyecta su sombra en cada uno de nosotros. Recuerden ustedes que cada uno de nosotros tiene una chispa divina, virginal, inefable, que es nuestro logoy íntimo, nuestra seidad. Ella proyecta su sombra en nuestra psique. Y esa es precisamente Satanás, Mefistófeles, Aríman, o como le queramos llamar. Entre los aztecas, Echolote, Satanás, el doble de Lucifer, del señor Quetzalcóatl. Reflexionemos, mis caros hermanos. Ese Satanás, la sombra del Eterno en cada uno de nosotros, debe ser transformada en Lucifer. Obviamente Lucifer es el dador de luz, el lucero de la mañana y también el lucero vespertino. Transformar al diablo en Lucifer es algo grandioso. Cuando nosotros en los mundos superiores de conciencia cósmica vemos a nuestro propio diablo, comprendemos la necesidad de transformarlo. El diablo de cualquier profano, la sombra, dijéramos, arimánica o mefistofélica, hablando a lo que es, en cualquier sujeto, es negra como el carbón. Es claro que arroja un fuego siniestro, el fuego negativo y fatal, el foie, aquel diabólico. Pero he ahí lo grandioso, transformar, convertir a esa sombra negra, a ese diablo en Lucifer, es posible. Y se hace factible cuando eliminamos el ego animal, cuando destruimos los elementos inhumanos que llevamos dentro. Entonces, puede aquella sombra del Eterno vestirse con la túnica de gloria, convertirse en el arcángel de la luz. No olviden ustedes que Lucifer tiene potestad sobre los cielos, sobre la tierra y sobre los infiernos. En los cielos le obedecen los ángeles. En la tierra hace temblar a los humanos. Y en los infiernos los demonios huyen despavoridos. Después Lucifer, el príncipe de la luz, el arcángel de la gloria. Pero nosotros, repito, necesitamos convertir al diablo en Lucifer, modificar ese aspecto negro y tenebroso de la sombra del Eterno, blanquearlo para hacerlo puro y perfecto, embellecerlo mediante la disolución del ego animal. Si así procederemos, el pan no será grandioso. Él nos entregará el tesoro, Él nos dará el elixir de larga vida, Él nos conferirá la inmortalidad, Él nos dará realmente fuerza. Hoy por hoy somos débiles, absolutamente débiles, víctimas de los demás,
Todo el mundo juega con nosotros. Y desgraciadamente no hemos querido comprender que los demás juegan con nosotros. Somos víctimas de los demás y no lo sabemos. Nos creemos poderosos cuando no somos más que míseros leños arrojados en el mar borrascoso de la existencia. Yo los invito, pues, mis caros hermanos, a disolver el ego con el propósito de blanquear a su propio daimón, a su divino daimón. Los invito a disolver el ego para que lo embellezcan a su daimón, a su cholot, a su Mefistófeles, para que lo conviertan en el príncipe de la luz, en el Señor que tiene potestad sobre los cielos, sobre la tierra y sobre los infiernos. Reflexionen, pues, vuélvanse más individuales. Esa es mi plática de esta noche. Si alguno de ustedes tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad. Hablen. Maestro, su hermosa plática me escuché 4 preguntas. Claro. La primera, hace mucho hemos visto que existen hasta oraciones, no recuerdo si la magnífica o alguna de ellas, que tienen el propósito, esto por lo que se refiere a la religión católica, pero también hay otras escuelas que emplean diversas oraciones o procesos, dice para traer la paz, digamos, entre dos individuos que se están peleando en un mercado. Un estudiante del esoterismo es lícito que en alguna forma intervenga, ya sea por medio de la oración, aunque sea a distancia, o por medio de algún rito o algo, un lícito que pueda intervenir para que dos rijosos se pongan en paz. Cada cual es cada cual. La discordia existirá mientras cada sujeto cargue dentro de sí mismo, en su psiquis, los elementos que producen conflictos. Obviamente, mientras exista la discordia en nosotros mismos, existirá fuera de nosotros mismos, en todas partes. Resulta inútil que nosotros tratemos de apaciguar a otros. Esos otros continuarán peleando porque llevan la discordia dentro. Esa es la cruda realidad de la vida. Que apelemos nosotros por medio de procedimientos ocultos y mágicos a que dos personas dejen de pelear, últimamente de nada sirve. Que podrían dejar de pelear en un momento y después continuar peleando en lo futuro. La verdad es que nosotros debemos ser nosotros, debemos ser más autorreflexivos, más individuales, no identificarnos con escenas de ajenas, vivir autodescubriéndonos en sí mismos. Eso es lo importante. ¿No sería una actitud hasta cierto punto egoísta? Porque inclusive esos dos ricosos podrían en ese momento llegar a matarse, y la intervención de esta persona podría evitar eso. Nuestra intervención muchas veces puede servir y muchas no puede servir. La cruda realidad de los hechos es que las disputas, la discordia existe en cada uno, y mientras continúe existiendo, continuarán los conflictos. Nadie nos ha convertido a nosotros en policías para ir a disolver tumultos ajenos. Como están las cosas, lo único que debemos hacer es velar por nosotros mismos, eliminar nuestros propios errores. Cada cual debe eliminar sus propios errores. Nosotros no podemos eliminar los errores de los demás. Cada uno es cada uno. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Podríamos amonestar, pero eso no es suficiente para que otros cambien. Estoy, por ejemplo, aquí hablando a los hermanos, y los hermanos me están escuchando. Pero yo no podría cambiar a los hermanos. Ellos tienen que hacer autoesfuerzos propios, y más aún superesfuerzos para poder cambiar. Yo no podría cambiarlos. Ellos tienen que cambiar por sí mismos. Así también nosotros no podemos servir de policías aquí, de allá y allá. Cada cual tiene que responder por sus propios actos. Amén. En cuanto se refiere al afecto, pues vemos en todos los seres de la naturaleza que aparte de que son capaces de entregar, digamos, la vida por un ser querido, tienen también medios de expresión
para demostrar su afecto, su amor. No es visto que los esposos o los hijos, por medio de esos pequeños actos, caricias o lo que sea, demuestren su afecto a la vez que el padre lo hace, la madre. El amor es aceptable, es grandioso. Pero reza un dicho español: obras son amores y no buenas razones. Yo he conocido hogares muy afectuosos que se han desintegrado de la noche a la mañana. Hace poco conocí uno, aparentemente muy bello. Todos los hijos de aquel hogar pues eran afectuosos con sus padres. Ese hogar ya terminó. El hombre se divorció de su mujer y la mujer de su hombre. Y los hermanos andan uno por un lado y otro por otro. Algunos de ellos ni siquiera se hablan entre sí. Y eran muy afectuosos. Por lo común los afectos degeneran en lujuria. De nada sirve. No olviden ustedes que el corazón también es un centro erótico. Repito, lo mejor es el amor. Y el amor no acepta afectos. Es puro, hermoso, bello, desinteresado. Se confirma por las obras, por los hechos. ¿De qué sirve que un hombre le esté diciendo a la mujer: ay, mamacita, te quiero, te adoro, mi vida, ¿no? Y no le dé ni siquiera para el diario? ¿De qué sirve que tanto besuqueo y tantos abrazos y cosas por el estilo? Y no se preocupa que el hombre, dijéramos, porque la mujer tiene que ponerse un par de medias, porque tiene que vestirse y debe 3 y 4 meses de renta. ¿Eso es amor acaso? Más vale que aquel hombre sea cumplidor de sus deberes. En vez de tanto besuqueo, de tantos abrazos, de tantas caricias, mejor que le dé buenos vestidos, que le ponga sus medias, que le pague su renta, es decir, que le dé para todas las cosas de su vida, que cumpla con sus deberes como es debido, que no la trate mal, que no le pegue, que no le jale de los cabellos, que no le haga mal. Obras son amores, repito, y no buenas razones. Pero si le dan las cosas así con mucho despotismo, a mí no me gusta, maestro. Yo creo que es revueltismo, yo. Bueno. De vez en cuando sí me haría falta que me papachara. Eso le dice que con un vestido, toma, póntelo. Y así, pues, como soy muy hombre, muy cumplidor. Eso es lo que hace falta de todo, maestro, tantito de todo. Hermanas y hermanos, indudablemente, repito, obras son amores y no buenas razones. Es tan malo ser altivo como ser ligera, como tener espinazos de goma. Entiendo por modestia y sencillez la naturalidad. Está bien que el hombre sea muy natural con su mujer y la mujer muy natural con su hombre. Pero todos esos hogares donde existen tantos besos y abrazos y cosas así por el estilo, tantos afectos en una palabra, terminan mal. Y eso ya lo hemos evidenciado en la práctica. He visto hogares donde todo era afectos. Ya no existe, se ha acabado. En cambio he visto hogares donde el hombre no es altivo. Tampoco tiene espinazo de goma. No es duro de corazón. No es afectuoso, pero sabe cumplir con sus deberes. Su amor lo demuestra con hechos, con sencillez, bondad. Esos hogares llegan a muy bien, no se acaban jamás. Los destruye la muerte, es natural, pero duran. Miremos pues, vigilemos nuestros propios actos. ¿De dónde nacen los afectos? ¿Y qué cosas son los afectos? Los afectos tienen por basamento la lujuria. Son sucios. Recordemos que el corazón también es un centro erótico que conduce inevitablemente al abuso sexual. Todos esos sentimentalismos de hombres y de mujeres degeneran en fornicación, en lujuria, en morbosidades. De manera que entonces los afectos son el producto, dijéramos, o son el resultado de la lujuria. El amor es de lo más bello que hay, de lo más puro. Es desinteresado. Es como un niño recién nacido. No desea nada para sí, sino todo para el ser que ama.
está limpio y afecto, pero sabe cumplir con su deber. Se demuestra con hechos y no simplemente con vana palabrería insustancial de charlambío. Aquellos que le prometen a la pobre dama de sus ensueños todas las riquezas del mundo, aunque no las tengan, que les bajan el cielo y se los ponen a sus pies, por lo común resultan totalmente falsos. Pero esos hombres que no prometen mucho a la mujer, pero que sí le cumplen, que velan por ella, que no la abandonan, indudablemente resultan magníficos. Lo mismo sucede en cuanto a la mujer, aquellas que son muy cariñosas, muy salameras, en fin, que viven llenas de afecto, ¿no? Casi siempre le ponen al pobre marido sus buenos cuernos. Esa es una cruda realidad, que la he visto y la estoy viendo todos los días, mis caros hermanos. Pero las mujeres aquellas sólidas, que no son afectuosas, cumplidoras de sus deberes, que hacen todos sus quehaceres con mucho juicio diariamente en sus casas, que ven por sus hijos, que atienden a sus maridos en todo, indudablemente resultan magníficas esposas, fieles, sinceras, incapaces de traicionar. Pero las muy chalameras y sentimentalistas y llenas de afectos terminan poniéndole al pobre hombre su buen par de cuernos. Por eso hay un dicho por ahí un poco vulgar que dice, ¿no?, que refiriéndose a los matrimonios estos modernos, dice que el matrimonio no es el cuerno de la abundancia, pero que sí es la abundancia de cuernos. Esta tercera... ¿Hay alguna otra pregunta, mis caros hermanos? Digo, está bien no ser cómplices del delito, indudablemente. Ahora, que si vemos a un ser querido que es agredido, considero que es muy difícil, pero muy difícil. Desde luego, para entrar en su defensa, no sentir, es decir, para entrarle al agresor a balazos o a cuchilladas, es muy difícil no sentir ira más. Porque en ese momento yo creo que la ira es precisamente el motor, el impulso el que le hace a uno cumplir con su... Bueno, lo que tú estás diciendo en este momento, ¿quién lo está diciendo? ¿Es el ser de nuestro hermano Víctor Manuel Chávez o es el ego? Incuestionablemente el ser no hablaría así, ¿verdad? Entonces, ¿quién está hablando así? ¿No es acaso el ego? Si nosotros leemos cuidadosamente, por ejemplo, al Zanoni de Wilbur Light, hallamos un pasaje precioso. Resulta que aquella artista llamada Viola, yendo en su carruaje arrastrado por briosos corceles, fue atacada por un grupo, pues, de calaveras, de malhechores. Zanoni era incapaz de sentir ira. Sin embargo, desenvainó su espada y en forma enérgica y viril, pero lleno de gran serenidad, a su peso, se enfrentó a los agresores. Y como quiera que la fuerza en él de la serenidad era superior a la violencia de sus agresores, pues estos le miraron, sintieron temor y huyeron. Jesús de Nazaret, expulsando con el látigo a todos los mercaderes del templo, no tuvo ira. Allí había gran serenidad. Sin embargo, fue en esos instantes severo. Así pues, mis caros hermanos, no confundamos nosotros a la severidad con la agresividad. Tampoco es necesario matar forzosamente a alguien que viene a asesinar a nuestra mujer, o al hijo, o a la hija. No hay necesidad de llegar hasta el golpe. Procederemos defendiendo con energía, sin necesidad de matar. Eso es claro. Únicamente